Tócalo de nuevo y no soy tu abuela. Mi madre dijo esas palabras exactas mientras le arrancaba el MacBook de $1.600 de las manos a mi hija de 12 años y lo dejaba caer en el regazo de mi sobrino como un premio. Él es el nieto que realmente hará algo con su vida. Piper había puesto $320 de su propio dinero de cuidar niños en esa máquina. Su libro sin terminar todavía estaba abierto en la pantalla. Mi hermano sonrió con sarcasmo mientras bebía. Mi padre mantuvo los ojos en su plato. No levanté la voz. Miré directamente a mi madre y dije, guarda esa frase. La necesitarás más tarde. Luego llevé a mi hija a casa. 9 días después, algo apareció en mi pantalla en el trabajo que ninguno de ellos vio venir. Y desde ese momento, cada palabra orgullosa que salía de la boca de mi madre estaba construyendo la habitación donde todo se vendría abajo. Mi nombre es Alice Pratt y tengo 37 años. Esto es drama de la línea familiar para aquellos a quienes siempre se les dijo que mantuvieran la paz. Si una historia como esta te encuentra esta noche, no estás solo aquí. Deja un comentario. Suscríbete. Así que, déjenme llevarlos de vuelta a ese marzo. Pero primero, déjenme mostrarles el mostrador donde paso mis días de semana. Necesitan verlo porque todo lo que sucedió después pasa por él. Trabajo en operaciones de clientes para Revive Electronics, una cadena de tiendas de intercambio y reparación en los suburbios de Columbus. La gente me trae sus teléfonos viejos, sus portátiles viejos, sus vidas viejas, y yo les digo cuánto valen esas cosas. Verifico números de serie. Comparo dispositivos con recibos. Reviso los listados locales cada mañana para que nuestros precios sigan el mercado. He hecho esto durante 6 años, y me ha enseñado una cosa por la que apostaría mi casa. La gente miente. Las máquinas guardan registros. Un hombre me dirá que su portátil apenas se ha usado mientras la bisagra cuelga suelta y el teclado brilla por 1000 horas de uso. Una mujer jurará que un teléfono perteneció a su difunto esposo mientras que la cuenta en él lleva el nombre de un extraño. No discuto con ellos. Simplemente doy la vuelta a la máquina, leo lo que dice y dejo que el registro hable por sí mismo. En el trabajo, eso me hacía buena en mi puesto. En mi familia, tenía un título de trabajo diferente. Era la hija que nunca necesita nada. Me divorcié en 2021 cuando Piper tenía 7 años. No le pedí $1 a mis padres. Refinancié. Hice un presupuesto. Conservé nuestra pequeña casa. Y escuché a mi madre decirles a sus amigas lo orgullosa que estaba. No de mí exactamente. Del hecho de que nunca llamé. Alice siempre ha estado bien por su cuenta, le gustaba decir, de la manera en que describirías un electrodoméstico confiable. Mientras tanto, en 2019, mi hermano Brett me pidió prestados $2000 para un negocio de máquinas expendedoras. Te los devolveré, hermana. Las máquinas han desaparecido. El dinero nunca regresó. Nadie en mi familia lo ha mencionado desde entonces, incluyéndome a mí, porque mencionarlo habría hecho las cosas incómodas, y mi papel era absorber las cosas incómodas para que nadie más tuviera que sentirlas. En 2023, el calentador de agua de mis padres se estropeó en enero. Escribí el cheque, $1.400, sentada en la mesa de su cocina mientras mi madre preparaba café. 2 meses después, en el baby shower de una prima, la escuché decirle a mi tía que Brett se había encargado de ello. Él estaba allí mismo. No la corrigió. Solo me hizo un gesto con su taza desde el otro lado de la habitación como si estuviéramos en algo juntos. Así es como funcionaba. Mi madre, Judith, escribía la historia familiar, y la historia familiar tenía un héroe. Brett tenía 41 años, 4 años mayor que yo, y cada una de sus empresas había fracasado puntualmente. Las máquinas expendedoras en 2022, un asunto de criptomonedas en 2024 que todavía no explica. Y nada de eso importaba porque en la narración de mi madre, Brett siempre estaba a un solo golpe de suerte. Sus cheques aseguraban que la historia nunca tuviera que sobrevivir al contacto con la realidad. Y mi padre, Earl, de 71 años, un maquinista jubilado, casado con mi madre desde hace 46 años. Es el hombre más callado que he conocido. Cada mes de ese matrimonio,
ha equilibrado la chequera en la mesa de la cocina bajo la misma luz amarilla, moviendo los labios sobre los números, sin decir nada. Prestaba atención a todo y no tenía voz ni voto en nada. Solía pensar que su silencio era debilidad. Aprendería con el tiempo exactamente cuánto había estado contando ese hombre silencioso. Luego estaba la tercera generación. Dylan, el hijo de Brett, de 14 años, el príncipe heredero. Mi madre podía recitar su talla de zapato, su promedio de bateo de hace 2 veranos, la universidad que ya había elegido para él. Y Piper, mi hija, que se sentaba en el extremo más alejado de cada cena familiar en la silla junto a la vitrina y no se le preguntaba absolutamente nada. Después de una de esas cenas, de camino a casa, Piper lo dijo claramente como lo hacen los niños. La abuela recuerda la talla de zapato de Dylan, mamá. Eso fue todo. Volvió a mirar por la ventana. Durante años, me dije a mí misma que el favoritismo era solo sentimientos heridos, incómodo, injusto, sobrevivible. Pensé que lo peor que podía hacer era picar. Estaba equivocada. El favoritismo tiene un presupuesto. Simplemente no había visto el libro de contabilidad todavía. Aquí está quién es mi hija, para que entiendan lo que se llevaron. Piper tiene 12 años. En una habitación llena de adultos, se queda en silencio y estudia sus manos. Sobre el papel, es valiente. Escribe una historia por entregas en línea bajo el nombre de Piper Writes That Night. Fantasía, familia encontrada. Una chica que habla con los faros. 3000 personas la siguen. 3000 extraños, la mayoría de ellos mujeres adultas que la esperan. Publica un nuevo capítulo cada viernes por la noche. Es un ritual. Me lo lee primero a mí, acurrucada al final de mi cama, y luego, exactamente a las 8, pulsa publicar y observa cómo llegan los comentarios. Un lector escribió bajo el capítulo 14, ¿actualizas los viernes o me amotino? Esta historia es la mejor parte de mi semana. Mi hija, la nieta invisible, es la mejor parte de la semana de un extraño. El MacBook llegó en agosto de 2025. $1.600. Había estado escribiendo en uno prestado de la escuela que tartamudeaba y se apagaba sin previo aviso, y yo había estado ahorrando. Y luego, una tarde, deslizó un sobre por la mesa de la cocina. $320. Todo un verano de cuidar a los gemelos Hendrix de la misma calle, doblados en un sobre arrugado con su cuidadosa caligrafía en el frente. Así que, es nuestro, dijo. Pero sobre todo mío. Tomé el sobre. Algunas personas lo habrían rechazado. Entendí lo que estaba comprando. No estaba comprando un portátil. Estaba comprando una parte. En la tienda, hice lo que siempre hago porque 6 años detrás de un mostrador de intercambio te reprograman. Guardé la caja por el número de serie. Archivé el recibo en el cajón de la cocina donde guardo todos los recibos que importan. Y antes de que siquiera lo lleváramos a casa, activé la copia de seguridad automática en la nube. Costumbre, le dije. En diciembre, lo llevaba al sofá, tropezó con la alfombra y la esquina golpeó el borde de la mesa de centro. Una abolladura, pequeña y curva, como una luna creciente, presionada en la esquina izquierda de la tapa. Lloró como si hubiera roto una promesa. Me senté a su lado y le dije la verdad de mi oficio. Cariño, escúchame. Nuevo significa que pertenece a una tienda. Las abolladuras significan que es tuyo. Pensó en eso por un momento. Luego cubrió el vecindario de la abolladura con una pegatina holográfica de un ajolote, rosa y sonriente, y declaró la máquina oficialmente suya. A partir de entonces, esa abolladura creciente no era un daño. Era una firma. Para marzo, el capítulo 14 estaba publicado. El capítulo 15 estaba a medio escribir en la máquina, y Piper tenía una tarea escolar que realmente le emocionaba, un proyecto de historia familiar. Quería entrevistar a mi padre sobre sus 30 años como maquinista. Pasó una semana escribiendo sus preguntas a mano. La pregunta 4 era, abuelo, ¿a qué olían tus manos después del trabajo? Por eso el portátil vino a la cena del domingo, 8 de marzo. Lo empacó ella misma. La dejé.
Mis padres viven a 11 millas de nosotros, 15 minutos de carretera de 2 carriles, en la misma casa en la que crecí. Ese domingo, éramos 6 alrededor de la mesa. Mi madre, mi padre, Brett, Dylan, Piper y yo. Asado de olla, porque era domingo y siempre es asado de olla. Y durante la primera mitad de esa cena, quiero ser honesta con ustedes, fue buena. Piper colocó el MacBook en la esquina de la mesa, apuntó la cámara hacia su abuelo y presionó grabar. Y mi padre hizo algo que casi nunca le veo hacer. Habló. Ella hizo la pregunta 4. Él se rió, realmente se rió, y se inclinó hacia la cámara. Grasa y centavos. Mis manos olieron a grasa y centavos durante 30 años. Piper sonrió a la pantalla. Mi madre rellenó la salsera. Incluso Brett parecía casi humano. Cuando la entrevista terminó, Piper detuvo la grabación y en lugar de cerrar el portátil, abrió su borrador, el capítulo 15, y giró la pantalla hacia su abuelo para mostrarle un párrafo del que estaba orgullosa, una línea sobre un anciano y un faro. El documento estaba allí, brillando entre los platos de servir. Al otro lado de la mesa, Brett dejó su tenedor. El Chromebook de Dylan se estropeó de nuevo esta semana, dijo a nadie en particular. El chico ni siquiera puede hacer la tarea, ¿verdad? Recuerdo haber pensado que era algo extraño de anunciar. Dylan no levantó la vista. Su Chromebook de la escuela estaba junto a su plato, su pantalla agrietada en una telaraña desde la esquina, y lo acercó una pulgada más a sí mismo como si quisiera que desapareciera. Algunos chicos tienen las buenas máquinas, supongo, añadió Brett, todavía sin mirar a nadie. Los ojos de mi madre pasaron del Chromebook agrietado al brillante MacBook. Vi cómo sucedía. Simplemente no entendía todavía lo que estaba viendo. ¿Se levantó? Caminó alrededor de la mesa y le quitó el portátil a mi hija de las manos de mi hija. Los dedos de Piper todavía estaban en el teclado cuando se lo quitaron. Se aferró medio segundo, puro reflejo, y mi madre tiró y dijo las palabras mientras tiraba. Tócalo de nuevo y no soy tu abuela. Luego se dio la vuelta, cruzó hacia Dylan y dejó caer la máquina abierta en su regazo como un premio en una feria del condado. El capítulo 15 todavía estaba en la pantalla. Las frases de mi hija sentadas en el regazo de mi sobrino. Él es el nieto que realmente hará algo con su vida. Lo dijo a toda la mesa, lo anunció como un brindis. Brett sonrió con sarcasmo mientras bebía. Mi padre mantuvo los ojos en su plato. Y Dylan, nunca olvidaré esto. Las manos de Dylan se quedaron planas sobre sus muslos. No lo tocó. El portátil se balanceaba allí en sus rodillas, abierto, brillante, y el chico para el que supuestamente era se mantuvo perfectamente quieto, como si fuera algo caliente que le hubieran puesto encima. Piper no lloró. Esa fue la parte que me asustó. Miró el portátil, luego a su abuela, y luego juntó las manos en su regazo, y su rostro hizo algo que nunca le había visto hacer. Se cerró como una puerta que se cierra silenciosamente desde adentro. Todos esperaban que yo explotara. Estoy segura de que eso es lo que la habitación esperaba. Una escena, lágrimas, una pelea a gritos que mi madre podría contar más tarde presentándose a sí misma como la razonable. Me levanté. Empujé mi silla hasta que estuvo recta. Y miré a mi madre. Guarda esa frase. La necesitarás más tarde. Su sonrisa se desvaneció. No porque entendiera, porque no lo hizo. Y mi madre no odia nada más que una línea que no puede leer. Se supone que eso me asuste, dijo con una pequeña risa para su audiencia. No respondí. Tomé el abrigo de Piper y tomé a Piper, y salimos y cerré la puerta principal tan suavemente detrás de nosotras que el pestillo apenas hizo clic. He pensado mucho en ese clic desde entonces. Un portazo es una pelea. Uno silencioso es una decisión. En el coche, Piper estuvo en silencio durante 6 minutos. Los conté en el reloj del tablero porque no confiaba en mí misma para hablar primero. Estábamos parados en el semáforo de la ruta 9, mis manos a las 10 y las 2, cuando finalmente se lo dijo a la ventana, no a mí. La abuela no se llevó un portátil. Se llevó mi mitad. $320. Un verano de cuidar niños. Su mitad.
Mantuve las manos en el volante y el coche entre las líneas, y entendí en la oscuridad de esa intersección que esto había dejado de ser sobre una máquina. Mi madre no había robado un portátil. Le había dicho a mi hija su precio en voz alta delante de la familia, y mi hija, a los 12 años, había hecho los cálculos. Por la mañana, mi familia comenzaría a decirme cómo sentirme al respecto. El primer mensaje de texto llegó a las 7:40 del lunes por la mañana, antes de que terminara mi café. Me avergonzaste delante de tu padre. Dylan lo necesita para su futuro. ¿Puedes permitirte otro? Ese fue todo el mensaje de mi madre. Léelo de nuevo si lo necesitas. No hay disculpa en él. Ni siquiera hay la forma de una. En 3 frases, se había asignado a sí misma la ofensa, a mi sobrino la necesidad y a mí la factura. Eso no es descuido. Eso es fluidez. Mi madre ha estado hablando este idioma toda su vida. 10 minutos después, mi hermano se reportó. Es solo un portátil, hermana. No seas dramática. Un emoji de pulgar hacia arriba. 20 años de mi dinero y mi silencio, y me merecía un pulgar hacia arriba. Llamé a mi madre una vez ese día. Una vez. Mantuve mi voz nivelada y le pedí que devolviera el portátil de Piper, y usé esas palabras, el portátil de Piper, deliberadamente. Ahora es de Dylan, dijo. Lo superarás. Siempre lo haces. Siempre lo haces. No se equivocaba. Esa era la peor parte. Siempre lo había superado. Puntualmente, como una suscripción que nunca tuvo que cancelar. Esa noche, después de que Piper se durmiera, abrí Buscar Me en mi teléfono. El pequeño punto verde de su MacBook brillaba en el mapa. En casa de Brett, a 4 millas de la de mis padres, que es exactamente donde esperarías que estuviera. Dylan vive allí. Un portátil para Dylan está en la casa de Dylan. Todo se veía precisamente como la historia decía que debería verse. Y así cerré la aplicación y no sentí nada más que cansancio. Quiero explicar algo aquí porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Sí, podría haber llamado a la policía. Era una máquina de $1,600 arrebatada de las manos de una niña y yo tenía el recibo. Pero analízalo conmigo. Presento una denuncia contra mi propia madre. Los oficiales van a su puerta, y por el resto de su vida, mi hija es la niña por la que su abuela recibió una visita de la policía, porque así es exactamente como mi madre lo contaría. Y la versión de mi madre es la que rige en esta familia. El costo de eso recaería en Piper. Siempre recae en el niño. Así que, no llamé a nadie. Tampoco compré un reemplazo. Y necesito que entiendan por qué. Porque el mensaje de texto de mi madre había dejado muy clara la expectativa de la familia. Comprarle a Piper un nuevo portátil me habría costado una tarde y $1,100. También le habría enseñado a mi hija que cuando alguien te quita lo que es tuyo, la solución es que tu madre pague silenciosamente por el daño y todos sigan adelante. Había pasado 20 años siendo esta persona que pagaba para que todos pudieran seguir adelante. No con su mitad. No esta vez. Ese viernes llegó, el 13, y por primera vez en 14 semanas, Piper Writes at Night no publicó. Las 8 llegaron y pasaron. Me paré en el umbral de su puerta y la observé sentada con las piernas cruzadas en su cama con un cuaderno de espiral, escribiendo el capítulo 15 a mano con tinta de gel morada, lenta y obstinadamente. Podrías usar mi portátil, le dije. Solo para publicar. Ella no levantó la vista. No hasta que sea mío de nuevo. Abajo en los comentarios del capítulo 14, un lector escribió, ¿dónde está el capítulo 15? ¿Estás bien, Piper? Leyó ese comentario unas 10 veces. No lo respondió. Mi hija de 12 años tenía a 3.000 personas esperándola, y decidió que preferiría guardar silencio antes que escribir su historia en terreno prestado. Reconocí la terquedad. Simplemente no podía recordar si la había heredado de mí o si yo estaba a punto de heredarla de ella. Pero esto es lo que realmente me asustó esa semana más que el viernes vacío. Fue lo que dejó de hacer. Piper tiene 12 años. Los niños de 12 años hacen campaña. Negocian. Reconsideran.
Te desgastan con la persistencia de pequeños abogados sobre fiestas de pijamas y actualizaciones de teléfonos. Después de ese primer lunes, mi hija nunca más me preguntó por el portátil. Ni cuándo lo recuperaríamos, ni si la abuela lo sentía, nada. Ya lo había clasificado en la pila de cosas que le sucedieron y que no se arreglan. Y se estaba adaptando a la pérdida como te adaptas a los muebles. Ese silencio me dijo exactamente cuán profunda había sido la lección. Y fue la primera vez que entendí que esperar demasiado costaría más que la máquina. El proyecto escolar, al menos, podía arreglarlo discretamente. Su entrevista de historia familiar vivía en la copia de seguridad en la nube junto con todo lo demás. Así que, descargué el archivo en mi portátil del trabajo y ella entregó el proyecto a tiempo. Sacó una A. Miró la nota como se mira la foto de unas vacaciones que otra persona tomó. Mi padre nunca llamó esa semana. Mi padre no llama. Pero el miércoles, llegué a casa del trabajo y encontré una canasta de tomates en el porche delantero, justo en el centro del felpudo, todavía tibios por el sol. Sin nota. Nunca hay una nota. Mi padre nunca ha dicho la palabra perdón que yo haya escuchado. En cambio, la cultiva. Me quedé en mi porche sosteniendo una canasta de tomates de un hombre que había visto el rostro de su nieta cerrarse como una puerta y no había dicho nada. Y aún no sabía si los tomates eran una disculpa o un pago inicial. Los puse en el mostrador. Me fui a la cama. Si tu familia alguna vez te ha dicho por qué se te permite sentirte herido, quédate conmigo. Porque 9 días después de esa cena, todo cambió. No tenía un plan. Quiero que eso quede registrado. No estaba sentada en la oscuridad tramando nada. Estaba haciendo lo que siempre había hecho, absorber, adaptarme, superar la semana. Luego, mi trabajo me dio uno. Martes, 17 de marzo, 10:40 de la mañana. Sé la hora porque está estampada en la captura de pantalla, y he mirado esa captura de pantalla más veces de las que puedo contar. Parte de mi rutina matutina en Revive es un barrido del mercado. Busco en los listados locales, en todas las plataformas, en un radio de 25 millas, para que nuestros precios de intercambio se mantengan honestos. Esa mañana, escribí MacBook en la barra de búsqueda como lo había hecho 1000 mañanas antes, y me desplacé, y la cuarta miniatura en la página detuvo mi mano en el ratón. Un MacBook Air de 15 pulgadas, $950, a 4 millas de distancia. Vendedor, Brett Pekalin pasaba detrás de mi silla con un portapapeles. Echó un vistazo a la pantalla de la misma manera en que valora todo, en medio segundo. Demasiado caro, dijo. Dile que el mercado está en 900, como mucho. Y siguió caminando porque para ella era solo un portátil, solo un martes. Hice clic en el listado. La primera foto fue tomada en un mostrador de cocina. Piedra falsa beige con una cicatriz de quemadura en forma de lágrima cerca del borde derecho. He lavado platos junto a esa cicatriz de quemadura cada día de Acción de Gracias durante una década. Es la cocina de Brett. Reconocería ese mostrador como reconoces la risa de un pariente. La descripción decía, como nuevo, apenas usado. Lo vendo por mi hijo. Solo efectivo. ¿Puedo reunirme hoy? Lo vendo por mi hijo. 9 días. Habían pasado 9 días desde que mi madre se paró en su mesa de comedor e intercambió a su nieta por el aplauso de anunciar el futuro de Dylan. 9 días desde él realmente hará algo con su vida. Y aquí estaba el futuro de Dylan. Fotografiado en el mostrador de Brett, con precio para venderse rápido. Me senté muy quieta en mi escritorio. Me dijeron que parecía completamente normal. Por dentro, algo enorme se estaba reorganizando. Pero quiero que noten lo que aún no sabía. No sabía qué era la máquina. Un MacBook Air plateado se parece a cualquier otro MacBook Air plateado. 90% seguro no es seguro. Y en mi línea de trabajo, 90% es otra palabra para equivocado. Esa noche, tomé una decisión. Dudé durante todo el camino a casa. Le mostré a Piper las fotos. Pensé en protegerla de ello. Decidí que ya la habían protegido de la verdad lo suficiente por un mes. Y además, la máquina era mitad suya.
A los copropietarios se les informa. Pasó las fotos lentamente, sin decir nada. Y en la tercera, se detuvo. Abrió 2 dedos en la pantalla e hizo zoom en la esquina izquierda de la tapa. Allí estaba, pequeña, curva, inconfundible, una luna creciente presionada en el aluminio. Esa es mi abolladura, mamá. Su voz era muy baja y muy firme. Y luego ya no fue tan firme. Y la despegaron. Miré donde ella estaba mirando. Junto a la abolladura, un leve fantasma en el metal, una sombra de adhesivo con forma de pegatina, aproximadamente el contorno de un ajolote sonriente, raspado a toda prisa por alguien que pensaba que estaba borrando pruebas y en realidad las estaba creando. Su abolladura, el fantasma de su pegatina, su mitad a la venta, a 4 millas de distancia en la cocina de su tío. Acosté a Piper. Luego me senté en la mesa de la cocina y escribí un mensaje a mi hermano. No voy a fingir que no lo hice. Era largo y era vicioso y usaba palabras que no uso delante de mi hija. Y mi pulgar se cernió sobre enviar durante 1 minuto completo. Luego mantuve presionado borrar y vi cómo todo se comía a sí mismo de derecha a izquierda hasta que la caja estuvo vacía. Porque esto es lo que enviarlo me habría comprado. Brett borra el listado en menos de 5 minutos. Por la mañana, la historia ya está escrita. Lo estaba actualizando para Dylan, cambiándolo por algo mejor. Estoy histérica. Soy dramática. ¿Por qué estoy acosando a mi propio hermano en línea? El portátil desaparece en efectivo. El efectivo desaparece en Brett. Y mi madre le cuenta a la familia que lo ataqué por un malentendido. Había visto a esta familia blanquear historias peores que esta. Una historia como esa no muere cuando discutes con ella. No discutes con la historia. La compras de vuelta. Había exactamente una manera de llevar ese portátil a casa sin pedir permiso a nadie, sin alertar a nadie y sin romper una sola regla. Pagarle al hombre su precio de venta. Bueno, casi su precio de venta. Incluso eso tenía que parecer ordinario. Revisé mis contactos y me detuve en Kalin Trabajo. Respondió al segundo timbre. Le conté todo, de principio a fin, y hubo una pausa en la línea. Y luego Kalin hizo la única pregunta que consideró relevante. ¿Efectivo o problemas? Efectivo, dije. Ella suspiró. Sonaba genuinamente decepcionada. Para el jueves, Jenny, el perfil de mercado de Kalin, de 6 años de antigüedad, lleno de muebles de jardín, le había enviado un mensaje a Brett sobre el MacBook. Le ofreció $875. Él contraofertó con $925. Acordaron $900 porque Kalin nunca en su vida ha pagado el precio de venta y no iba a empezar por mi hermano. Él respondió en 11 minutos, me dijo en el trabajo, mostrándome su teléfono. Su último mensaje estaba en la pantalla. Puedo el sábado. Necesito que se vaya. Necesito que se vaya. 3 palabras. Haciendo muchas confesiones silenciosas. Sábado, 21 de marzo. Un estacionamiento de un supermercado en el lado este. Tarde por la mañana, sol afuera, carritos traqueteando. Aparqué al otro lado del estacionamiento, en la fila lejana, motor apagado, y observé a mi hermano vender el futuro de su hijo a una extraña por dinero para la camioneta. Estaba alegre. Ese es el detalle que no puedo olvidar. Le dio la mano a Kalin. Charló un poco. Y allí parado al aire libre, sin que se lo pidieran, dijo, Kalin me lo repitió palabra por palabra, y más tarde vería que también había escrito una versión de ello. A mi hijo se le quedó pequeño. El chico es un genio, siempre actualizando. Su hijo había tenido esa máquina por una noche. Aún no lo sabía. Lo que sabía era lo que podía ver a través de mi parabrisas. Brett contando los billetes. Los contó 2 veces. $900, pulgar lamido bajo un cielo de marzo, 2 veces. Luego le dio una palmada en el hombro a Kalin, dijo, Dios te bendiga, y regresó a su camioneta. 4 minutos. Toda la transacción duró 4 minutos. Esa noche, en la mesa de mi cocina,
saqué la caja original de la parte superior del armario y la puse junto al portátil, y leí el número de serie de la caja, y lo leí de la máquina, y me senté allí por un momento con la mano plana sobre la tapa. Carácter por carácter, una coincidencia perfecta. Brett lo había borrado, por supuesto, lo había restaurado a la pantalla de configuración, había borrado a Piper del software de la misma manera que había raspado su pegatina de la tapa. Pero hay algo en estas máquinas que la gente como mi hermano nunca aprende hasta que es demasiado tarde. Puedes borrar los archivos. No puedes borrar al propietario. La pantalla de configuración brilló y hizo su única pregunta paciente. La contraseña de la cuenta a la que pertenece esta máquina. Y la escribí, y el portátil se desbloqueó como una puerta que reconoce una llave. Borraron su nombre de la pantalla. La máquina todavía pedía su contraseña. Las máquinas recuerdan a sus dueños y a cada archivo. El capítulo 15. La entrevista de historia familiar. La pregunta 4. Mi padre riendo sobre la grasa y los centavos. Todo volvió a bajar de la copia de seguridad en la nube que había activado en la tienda en agosto por pura y aburrida costumbre. 60 segundos de configuración hace 7 meses. Lo salvó todo. Había una persona más que tenía que saberlo esa noche. La accionista más pequeña. Desperté a Piper. Algunas cosas no deben esperar a la mañana. La llevé a la cocina y lo vio sobre la mesa, la abolladura, el fantasma de su ajolote. Y se tapó la boca con ambas manos. Y luego hizo algo que me dijo exactamente de quién era hija. No preguntó si podía usarlo. Preguntó cuál era el plan. Le dije la verdad. El plan era la paciencia. El portátil dormiría en el archivador cerrado con llave de mi oficina junto al recibo hasta el momento adecuado y nadie, podía saber que estaba en casa. Piper miró la máquina y luego a mí. Así que sabemos algo que la abuela no sabe, por ahora. Asintió lentamente como si estuviera firmando algo. 12 años, y entendió la tarea mejor de lo que la mayoría de los adultos lo habrían hecho. 2 días después, mi madre programó una cena familiar para celebrar, nada menos que, la educación de Dylan. Aquí hay algo extraño que admitir. Las siguientes 5 semanas fueron algunas de las más tranquilas de mi vida adulta, y tuvieron lugar enteramente dentro de una mentira. Mi madre las llamó cenas de paz. Nunca usó la palabra disculpa porque en su mente no había nada por lo que disculparse. Solo estaba mi estado de ánimo, que necesitaba ser gestionado, de la manera en que esperarías que pasara el mal tiempo. Así que, llegaron las invitaciones. Cena del domingo, ven a las 6. Trae a Piper. Y fui, porque ir era parte del plan, aunque todavía no conocía completamente el plan. Solo sabía esto. Cuanto más tiempo creyera mi familia su propia historia, más de ella dirían en voz alta. Piper pidió saltarse la primera. La dejé. Hay algunas habitaciones en las que un niño no debería tener que sentarse 2 veces. Así que, éramos 5 en la mesa el 29 de marzo cuando mi madre se levantó su copa de vino y dio el brindis que finalmente desmantelaría toda su historia. Ella no lo sabía. Se veía radiante. Parecía una mujer con una mano ganadora. Dylan usa ese portátil todos los días para la escuela, anunció. Así es como se ve el sacrificio familiar. La mesa murmuró su acuerdo. Brett levantó su copa. Mi padre estudió el mantel y yo me senté allí con mi vaso de agua y mi rostro tranquilo pensando, el portátil por el que estás brindando está en mi archivador cerrado con llave a 11 millas de aquí. Ha estado allí durante 8 días. Estás brindando por un cajón. Quiero ser honesta sobre cómo se sintió eso porque no fue noble. Se sintió como calor en mi pecho. No alegría exactamente, algo más cuidadoso que la alegría. Durante 20 años, mi familia había sabido todo sobre mí que decidieron saber. Y yo no había sabido nada que no me dieran. Ahora la corriente corría en la otra dirección. Todos los días, dijo. Continuaría diciéndolo al menos 6 veces más durante esas 5 semanas, a mí, a primos por teléfono, al vecino por encima de la valla. Lo estaba extendiendo como pavimento. Simplemente la dejé seguir. Pude escuchar cómo se extendía el pavimento de cerca una vez.
a mediados de abril, pasé a devolver uno de los platos de cazuela de mi padre y mi madre estaba en el teléfono de la cocina con una prima, de espaldas a mí, y me quedé en el umbral sosteniendo un Pyrex y escuché cómo le contaba la historia del portátil a alguien nuevo, excepto que había crecido. En esta versión, Dylan era el mejor de su clase. En esta versión, sus maestros nunca habían visto nada como él. En esta versión, ella siempre había sabido que Nieta tenía el talento. Y luego se corrigió y se rió y dijo, en él, y continuó. La historia se estaba mejorando a sí misma, como lo hacen las historias cuando nadie las verifica. Dejé el plato en el mostrador, saludé con la mano y me fui sin decir una palabra, y en el coche, me senté por un minuto con las manos en el volante. Cada adorno era otra losa de pavimento. Estaba construyendo el camino hacia esa habitación ella misma, milla por milla, y estaba muy orgullosa del camino. Dylan estaba en esa cena cuando su abuela dijo, todos los días. Miró su puré de patatas y sus orejas se pusieron rojas y no dijo una palabra. Me di cuenta. Lo archivé. Aún no lo entendía. En casa, los viernes seguían pasando. Piper llenó un cuaderno y comenzó otro. Todo con tinta de gel morada. El capítulo 15. Creciendo más largo y mejor a mano. Ahora hay un callo en el dedo medio de su mano derecha, un pequeño y duro bulto de escritora. Y está extrañamente orgullosa de él. Una noche, le ofrecí de nuevo, solo públicalo, cariño. Usa mi máquina. Tus lectores te extrañan. Y ella levantó la vista del cuaderno con la paciencia de alguien que le explica algo a un adulto lento. El capítulo 15 es el mejor, mamá. ¿Merece el teclado correcto? Dejé de ofrecer después de eso. Mientras tanto, a 4 millas de la casa de mis padres, la camioneta de mi hermano se llenó de joyas. Lo noté a principios de abril, estacionada frente a la casa de mis padres en la acera. Llantas cromadas nuevas, brillantes como un espejo, lo único brillante en una camioneta de 10 años. Del mercado de accesorios, probablemente $800, más o menos. No necesitaba una calculadora. Había visto contar los 902 veces en un estacionamiento. Ahora estaba viendo a dónde fue. Brett me vio mirando y le dio una palmada al guardabarros como a un caballo. Me di un capricho. Ha sido un buen mes. Un buen mes. Su hijo estaba haciendo la tarea en una pantalla rota, y había sido un buen mes. Pero fue la conversación de la cena de esa misma noche la que cambió el tamaño de todo. Mi madre, radiante, pasando las judías verdes, mencionó como un alarde, de la misma manera que otras personas mencionan las calificaciones de sus nietos, que acababa de escribirle a Brett un cheque para el campamento de robótica de primavera de Dylan. $600, dijo. Pero no se le puede poner precio al futuro de ese chico. Mantuve mi tenedor en movimiento. Esto es lo que mi madre no sabía sobre mi aburrido trabajo. Revive organiza una campaña de reciclaje de residuos electrónicos cada primavera con el centro comunitario, el mismo centro comunitario que organiza el campamento de robótica juvenil del condado. He visto el folleto pegado en su vestíbulo más veces de las que puedo contar. El campamento cuesta $180 y la inscripción cerró en enero. $600 por un campamento de $180 que había estado lleno durante 2 meses. Me senté en la mesa de mi madre haciendo restas con el rostro perfectamente inmóvil y el número que seguía obteniendo era de $420 de puro aire inexplicable. Un campamento sobrevalorado podría ser una confusión. Brett redondeando, quedándose con la diferencia. Feo pero pequeño. Excepto que mi madre dijo algo más esa noche de pasada, de la misma manera que mencionas el tiempo. Dijo que el dinero del campamento era además de la academia. Por supuesto, la academia. Llevaba 2 años oyendo hablar de la academia sin escuchar realmente. La codificación de Dylan, la razón por la que iba a llegar lejos, la prueba citada sin cesar de que Brett finalmente estaba siendo un verdadero padre. Siempre me había pasado desapercibido como ruido de fondo, papel tapiz familiar. Ahora conduje a casa haciendo un tipo diferente de matemáticas. El portátil era un síntoma. Estaba a punto de ir a buscar la enfermedad. Quiero ser clara sobre cómo lo busqué porque es importante. No hackeé nada.
No inicié sesión en las cuentas de nadie. No pedí favores que no debería haber pedido. No hice nada que no pudieras hacer esta noche desde tu propio sofá. Todo lo que encontré estaba a la vista. Simplemente había estado detrás de una historia que a nadie se le ocurrió verificar. Empecé con la academia misma. 2 años escuchando sobre ella y me di cuenta de que nunca había oído su nombre real hasta esa cena cuando mi madre lo dijo con un pequeño floreo. La Academia de Codificación de Fairfield. Mi madre lo pronunció de la manera en que la gente pronuncia las escuelas privadas. La avenida Fairfield está a 9 minutos de mi oficina. Pasé por allí en mi hora de almuerzo. Número 240. Fairfield es una franja de escaparates, un salón de manicura, un lugar de cambio de cheques, y entre ellos, una unidad con papel de carnicero pegado sobre el vidrio y un letrero de "se alquila" en la ventana con la esquina despegándose. Había un folleto de comida para llevar del salón de manicura metido debajo de la puerta, blanqueado por el sol, casi blanco. Nada en esa entrada se había abierto en mucho tiempo. Esa noche, busqué el sitio web de la academia, el que mi madre dijo que Brett le había mostrado en su teléfono. Cargó una página gris con una sola frase. Este dominio está aparcado gratuitamente por cortesía del registrador. Un dominio aparcado. ¿Saben lo que eso significa? Significa que alguien compró una dirección web, que cuesta unos $12, y nunca construyó nada detrás de ella. Es el equivalente en Internet de una tarjeta de visita sin negocio. $12 compran el nombre. El nombre era todo lo que él necesitaba porque la única clienta era su madre y ella no verifica. A la mañana siguiente, hice una llamada telefónica y la hice de manera honesta. Nuestra empresa trabaja con el centro comunitario en la campaña de reciclaje. Conozco la recepción. Pregunté por el campamento de robótica, dije que un cliente con un niño me había preguntado, lo cual había sucedido realmente hace 2 primaveras, y la mujer en la recepción respondió sin pausa. 180 y hemos estado llenos desde enero, cariño. La lista de espera también está cerrada. Lo escribí en una nota adhesiva amarilla. 180, lleno desde enero. Lo subrayé 2 veces y luego me senté mirando mi propia letra y sentí que el suelo se movía unos grados bajo mi familia porque ahora no era un cheque inflado. Ahora había un patrón con 2 puntos de datos y un escaparate falso y un sitio web de $12 y 2 años de mitología en la mesa de la cena. Lo que no tenía era el tamaño de ello, cuánto tiempo, cuán profunda era la historia. Había una persona que podía decirme casi todo, y tenía 14 años. Quiero que sepan que lo pensé. No voy a fingir que no lo hice. Dylan confiaba en mí más de lo que confiaba en la mayoría de los adultos de esa familia, y unas pocas preguntas amables en la tarde adecuada me habrían entregado todo el mapa. Y cada vez que representaba esa escena en mi cabeza, oía cómo terminaba, conmigo usando a un niño para ganar una guerra entre adultos, que es el crimen exacto que estaba tratando de responder. Mi madre había convertido a un nieto en un trofeo y al otro en una víctima. No iba a convertir a ninguno de los dos en un informante. Así que tracé la línea. Los adultos hicieron esto. Los adultos responderían por ello. Si la verdad quería llegar a mí, tendría que venir por sí sola. Y luego, durante unos 2 días, casi dejé todo el asunto. Me quedé en mi cocina una noche con la nota adhesiva en la mano y argumenté lo que cualquier persona cansada argumentaría. Es su dinero. Tiene 68 años. Y puede prenderle fuego a su propia chequera si eso la hace feliz. No es mi cuenta, no es mi pérdida, no es mi trabajo. Tengo a mi hija. Tengo el portátil. Tengo el recibo. Acepta la victoria. Cierra el cajón. Llegué hasta a poner la nota adhesiva en el cajón de trastos. Mi mano todavía estaba en el cajón cuando llegó el contraargumento. Silencioso y completo. No se trata de su dinero. Se trata de la máquina que su dinero alimenta. La misma máquina que decidió que un nieto era una inversión y el otro un error de redondeo. La misma máquina que valoró a mi hija en 0 delante de 6 personas. Los cheques no eran un pasatiempo privado. Eran la línea de combustible. Y una máquina como esa no se detiene en un portátil. Escala porque nunca se le ha dicho que no.
Saqué la nota adhesiva del cajón. 2 días después, llegó la tarjeta de Pascua de mi madre. Tulipanes pastel en el frente. Su caligrafía en cursiva en el interior. Domingo 1 de la tarde. Todos. Eso significa todos, Alice. La palabra todos estaba subrayada con tanta fuerza que abolló el papel. Fui a la Pascua por el jamón. Me fui con algo que nunca pedí. El domingo de Pascua, 5 de abril, fue cálido para Ohio, y el patio trasero de mis padres estaba lleno. Primos pequeños pululando por el patio, buscando huevos de plástico, tías en sillas de jardín. Mi madre orbitando con una bandeja, dirigiendo la alegría como el tráfico. Piper se instaló en la mesa de picnic con sus primos más pequeños y ayudó al de 4 años a contar sus huevos. Mi hija es buena con los niños pequeños. Es la niñera que lleva dentro. Dylan se sentó solo en los escalones traseros. 15 en 3 semanas, 6 pies de altura con una sudadera con capucha. Y estaba encorvado sobre el mismo Chromebook roto de marzo. La telaraña en su pantalla atrapando el sol. El nieto con el futuro haciendo la tarea sobre vidrio destrozado a 30 pies de la mujer que creía que le había comprado un MacBook que usaba todos los días. Tomé una limonada y me senté en el escalón a su lado, no cerca, a distancia de tía. Esa pantalla tiene más grietas que mi entrada de coche, le dije. Él resopló, casi una risa. Luego miró alrededor del patio, comprobando cómo lo hacen los niños, y dijo algo que no le había pedido y nunca le habría pedido. Tía Alice, dile a Piper que yo no lo pedí. Su pulgar jugueteaba con la esquina rota del Chromebook. Papá se lo llevó al día siguiente de todos modos. Dijo que tenía que instalar cosas. Mantuve mi rostro muy quieto. El rostro del mostrador, el que valora las cosas sin inmutarse. Al día siguiente. Dylan había tenido el portátil de mi hija por una noche. Y luego fue al mostrador de la cocina de Brett. Y luego pasó a costar $950. Y durante 5 semanas, mi madre había estado brindando por un chico que no lo tenía y una máquina que estaba en mi cajón. Me permití una pregunta. Elegí la más inofensiva que tenía. ¿Cómo va la academia de codificación? Dylan me parpadeó. ¿Qué academia? 2 palabras. Hay demoliciones que necesitan dinamita. Y hay demoliciones que necesitan 2 palabras de un chico de 14 años en un escalón trasero. Y les prometo que el segundo tipo es más ruidoso. Debe haber visto algo en mi rostro porque sus orejas se pusieron rojas como en la cena y miró hacia el patio, a los niños pequeños en la búsqueda de huevos, y el resto salió de él bajo y rápido, como si hubiera estado presurizado durante mucho tiempo. La abuela piensa que soy un genio. Soy un estudiante de 7, tía Alice. Su mandíbula se movió. Papá le dice cosas. Siempre le ha dicho cosas. Supuse que el dinero era para la camioneta. Se encogió de hombros, un chico tratando de hacer que una confesión pareciera casual. No lo sé. Nunca lo sé. Solo sé que no soy lo que ella dice que soy. Miré a mi sobrino, y por primera vez en toda esta fea temporada, lo vi claramente. El niño dorado no era un cómplice. Era un rehén. Su padre había construido un niño de mentiras y había hecho que el real viviera a su sombra. Y el real lo había sabido, vaga y miserablemente, durante años y lo había llevado solo porque, ¿a quién se lo iba a decir? A la abuela cuya historia favorita él era. Era la garantía de un préstamo que nunca pidió. Lo que sea que hiciera a continuación, lo decidí allí mismo en ese escalón, no recaería sobre él. Dylan, mírame. Lo hizo, apenas. No le debes una historia a nadie. Los estudiantes de 7 construyen la mitad de este país. Se rió. Se quebró a la mitad, pero fue real. Lo primero real que había escuchado en una reunión familiar en un mes. Y luego una sombra cayó sobre los escalones. Mi madre nos había estado observando a través de la ventana de la cocina. No sé por cuánto tiempo. Salió con su bandeja y su sonrisa de anfitriona, e hizo lo que hace. Actuó. Pasó un brazo por los hombros de Dylan y lo giró hacia su audiencia de tías.
Anunció, usa su portátil todos los días. Díselo, cariño. Vi los hombros de mi sobrino ponerse rígidos bajo su brazo. Vi sus ojos caer a la pantalla rota en su regazo. Lo vi no responder, y la vi a ella no darse cuenta, porque mi madre nunca ha necesitado que un testigo esté de acuerdo con ella, solo que esté presente. 3 capas de profundidad ahora. No sabía dónde estaba el portátil. No sabía lo que Dylan sabía, y no sabía que yo lo sabía todo. Estaba en el patio trasero de mis padres bajo el sol de Pascua, sosteniendo una limonada, llevando más verdad que todos los demás en esa fiesta combinados, y el peso de ello era casi físico. Pero la verdad sin un número es solo una queja. Tenía el escaparate, el dominio aparcado, el campamento de $180 y la demolición de 2 palabras de un niño. Lo que necesitaba era el total, cuánto tiempo, y ese número vivía exactamente en un lugar, una chequera. Y la chequera no me pertenecía. Antes de contarles lo que hizo mi padre a continuación, dejen su suposición en los comentarios. Después de 46 años de silencio, ¿de qué lado creen que se puso? Vino un martes, 7 de abril, 2 días después de Pascua, por la tarde. Oí la camioneta en la entrada y encontré a mi padre en mi porche sosteniendo una lata de café Folgers con una tapa de plástico agrietada. Brandy Wans, dijo, entregándomela. Los paquetes de semillas traquetearon dentro. Plántalas después de la última helada. Se quedó allí. Mi padre no es un hombre que se queda allí. Entrega y se va. Di un paso atrás y él entró en mi cocina y se sentó en la mesa y giró esa lata de café en un círculo lento 3 veces. Y luego le dijo a la lata, no es por eso que estoy aquí. Del bolsillo interior de su chaqueta, sacó un pequeño libro, suave e hinchado en el lomo de tanto abrirlo. Su registro de cheques. 46 años de matrimonio, y cada mes de ello, mi padre se ha sentado bajo la luz de la cocina y ha equilibrado ese registro con su letra de maquinista, apretada, cuadrada, exacta. Mi madre escribe los cheques. Mi padre los registra. Es toda la división de poder en su matrimonio. Y yo había pasado toda mi vida pensando que eso lo convertía en un contable. Lo convertía en un testigo. Lo abrió plano y lo deslizó sobre mi mesa y pasó las páginas por mí. Las había marcado con pequeñas marcas de lápiz. Tutoría de Dylan, $250. Codificación de Dylan, $200. Los 200 marchaban por las columnas mensualmente. Pacientes como el alquiler. Campamento de Dylan, $600. Retrocediendo por 2025. Retrocediendo por 2024. Primavera, verano, otoño, invierno, primavera de nuevo. Y en el margen de la última página, a lápiz presionado 2 veces para que no se confundiera, 6.800. 2 años. $6.800 por clases que nunca habían existido en una academia con papel de carnicero en sus ventanas para un chico que pensaba que el dinero era para la camioneta. Tu madre escribe los cheques, dijo mi padre. Yo sumo lo que ella no quiere sumar. Le hice la única pregunta que quedaba. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? Estuvo callado por un rato. Los silencios de mi padre tienen texturas, y los he conocido toda mi vida, y este era el más pesado en el que me había sentado. Sospeché lo de la codificación hace un año, dijo finalmente. El campamento lo hizo seguro. Me dije a mí mismo que era su dinero y mi paz. Su pulgar se movió sobre la cubierta gastada del registro. Luego sucedió lo de marzo. Me miró y los ojos de mi padre estaban húmedos, y he visto eso exactamente 2 veces en mi vida, en el funeral de su hermano y en la mesa de mi cocina el 7 de abril. La vi entregarle ese ordenador al chico y vi el rostro de tu niña y me fui a casa y no pude comer. Nos sentamos con eso. Los tomates en mi porche hace 3 semanas. El hombre que cultiva lo que no puede decir. Luego hizo lo que dio forma a todo lo que vino después. Puso su gran mano plana sobre el registro, esos nudillos de maquinista ahora hinchados por la edad, y estableció sus términos. No la destruyas, Alice. Su voz era nivelada. Es mi esposa y está equivocada, y la amo, y las 3 cosas son ciertas a la vez. Solo detén la mentira.
Eso es todo lo que pido. Detén la mentira, y me mantendré donde necesite mantenerme. Dejó el registro en mi mesa. Condujo a casa con ella y yo me senté en mi cocina haciendo inventario de lo que ahora tenía. El portátil, físico, en el cajón. El listado y las propias palabras escritas de mi hermano, digitales, impresas. La verdad de un niño, humana, que nunca usaría. Y ahora el número, financiero, en la letra de mi padre, con su bendición adjunta a una condición. No la destruyas. Solo detén la mentira. Podía trabajar con eso. De hecho, aclaró todo porque trazó la misma línea que había trazado en los escalones traseros en Pascua. Sin destrucción, sin policía, sin abogados, sin tierra quemada, solo la verdad, entregada entera en una habitación de la que no se podía salir hablando. Todo lo que necesitaba era la habitación. No tuve que construir una. Esa noche, sonó mi teléfono y era mi madre. Y su voz era dulce de una manera que me erizó cada vello de los brazos. ¿Recuerdas, comenzó mi madre, el verano que vendiste limonada en la esquina de Maple? Tenías 8 años. No dejaste que nadie te ayudara a llevar la mesa. Así es como empezó. No con un hola. Un recuerdo calentado y servido de mí siendo pequeña y terca. Y suya. Mi madre despliega la nostalgia de la misma manera que otras personas despliegan abogados. Temprano y para establecer posición. Lo recuerdo, dije. Siempre fuiste mi independiente. Una risa suave por la línea. Alice, cariño, esto ha durado demasiado, ¿no crees? Todo un mes por un artilugio. Esperé. Con mi madre, la oferta siempre sigue a la obertura. Cómprale a Piper un nuevo portátil, dijo. Uno más bonito incluso. Yo aportaré $100 y volveremos a ser una familia. Ahí estaba. Noten la forma, porque yo lo hice, incluso en el momento. No lo siento. No lo devolveré. La máquina se queda fuera. Yo absorbo el costo. Ella contribuye con $100. 100 contra los 6.800 que había arrojado a las ficciones de Brett. Y a cambio, la historia se cierra con todos en sus asientos asignados. No era una disculpa. Era una oferta de acuerdo y una barata. Y ahora tengo que contarles la parte de la que menos orgullosa estoy porque merecen toda la verdad y porque algunos de ustedes la reconocerán desde adentro. Casi la acepto. Tenía una pestaña del navegador que había estado abierta durante una semana. Un nuevo MacBook Air en un carrito de compras, a un clic de mi puerta en 2 días. Había construido el carrito a medianoche después de una de esas cenas de paz. De la misma manera que sostienes un cigarrillo que no vas a fumar. Y esa noche, con la voz cálida de mi madre en mi oído, me senté en mi propio portátil y miré ese carrito. Y el cursor se deslizó hacia arriba y se posó en el botón. Realizar pedido. Un clic. Paz. Había pagado más por menos toda mi vida. Y el animal cansado en mí, el que había estado arreglando y absorbiendo y manteniéndose razonable desde antes de que naciera Piper, ese animal lo deseaba tanto. No porque fuera lo correcto, porque era familiar. 20 años de condicionamiento no se disuelven porque encontraste un listado. Se sienta en la habitación contigo y susurra que la vieja manera era más fácil. Y la vieja manera era más fácil. Eso es lo que la convirtió en la vieja manera. Racionalmente, lo sabía todo. El cajón a 11 pies de distancia contenía la máquina real. Emocionalmente, tenía 8 años en la esquina de Maple, queriendo que mi madre estuviera orgullosa de la limonada. No sé cuánto tiempo me senté allí. Lo suficiente como para que la pantalla se atenuara. Luego un tablón del suelo crujió y Piper estaba en el umbral, en pijama, con el cuaderno contra el pecho, el bolígrafo morado metido detrás de la oreja como el lápiz de un carpintero. Me miró a mí y a la pantalla y leyó toda la escena en unos 2 segundos porque los niños siempre saben cuando sus padres están a punto de rendirse. No quiero uno nuevo, mamá. Sin drama. Lo dijo de la misma manera en que corriges la ortografía de alguien. Quiero el mío. El que tiene mi abolladura. El que tiene mi abolladura.
Nuevo significa que pertenece a una tienda. Las abolladuras significan que es tuyo. Mis propias palabras, guardadas durante 7 meses, devueltas a mí en el momento exacto en que las necesitaba, con intereses. Cerré la tapa del portátil. En la cocina oscura, el clic sonó como la puerta principal de la casa de mis padres el 8 de marzo. Silencioso y final. A la noche siguiente, llamé a mi madre y decliné. Una frase, sin discurso. No, mamá. Piper no necesita un nuevo portátil. No lo expliqué. Explicar es una puerta y mi madre es una corriente de aire. Hubo 3 segundos completos de silencio y luego pude escuchar el sonido exacto de una máscara cayendo. Entonces no te molestes en venir por aquí, dijo y colgó. La dulzura, la limonada, los $100, todo se fue en 3 segundos, lo que me dijo precisamente cuánto había pesado alguna vez. La suavidad nunca fue un cambio de corazón. Fue una táctica, y acababa de verla fallar por primera vez en su larga e invicta carrera. Dejé el teléfono en la cocina silenciosa y noté con algo parecido a un interés clínico que mis manos no temblaban. 3 días después, apareció un sobre en mi buzón. Cartulina pesada. La letra de mi madre. Era una invitación. La fiesta de cumpleaños número 15 de Dylan. Sábado, 25 de abril, a la 1 en casa de mis padres. Globos impresos en el frente. Y adentro, debajo de la hora y la dirección, una línea agregada en su cursiva azul. Dejaremos atrás el asunto del portátil. Trae a Piper. La familia primero. Lo leí de pie junto al buzón. Y quiero guiarlos a través de lo que vi porque no era una invitación. Era una dirección de escena. Una fiesta de cumpleaños significaba testigos, las tías, los primos, los vecinos, todos. La familia primero significaba la agenda. Dejarlo atrás significaba que el final ya estaba escrito. Delante de 18 personas, Alice vuelve al redil y cualquiera que haya escuchado alguna versión de la historia del portátil ve con sus propios ojos que todo se arregló porque ahí está Alice comiendo pastel. Y si declinaba, entonces yo era la mujer que boicoteaba el cumpleaños de un niño por un artilugio. Cara, ella gana. Cruz, yo soy la villana. Ella creía que funcionaría porque siempre había funcionado. 20 años de reuniones familiares y nunca había hecho una escena, nunca había dicho la verdad en una habitación con testigos porque la habitación era su propio terreno. Me estaba invitando a él una vez más, absolutamente segura del resultado. Luego Brett me envió un mensaje de texto la misma tarde y eliminó mi última duda sobre si esto estaba coordinado. Mamá le va a dar a Dylan una gran sorpresa en la fiesta. Intenta no hacer que se trate de ti. El segundo emoji guiñando un ojo que mi hermano me había enviado esa primavera. Me enteré por mi padre en nuestra llamada telefónica del domingo cuál era la sorpresa. Un cheque de $500 presentado públicamente al nieto con futuro. Sus palabras ya ensayadas. Planeaba levantarse frente a 18 personas, volver a contar toda la mitología con el cheque como accesorio, y luego volverse hacia mí para mi escena, lo que significaba que todos los elementos que necesitaba estarían reunidos en una habitación por ella y a su cargo. La audiencia, la narrativa, dicha en voz alta una última vez, y un escenario. Confirmé mi asistencia esa misma noche. 2 palabras. Estaremos allí. Luego abrí el cajón cerrado con llave. Mis preparativos tomaron 20 minutos, y quiero que vean lo pequeños que fueron. El recibo original de la tienda de agosto con el número de serie impreso. 2 hojas de papel de mi impresora. El listado del mercado, $950. El mostrador de la cocina de Brett, como nuevo, apenas usado, lo vendo por mi hijo. Y el hilo de mensajes donde Jenny lo compró, con fecha del 21 de marzo. Las propias frases alegres de mi hermano conservadas en burbujas grises. Puse las páginas en una carpeta azul en orden. He pensado mucho en el orden. Y el portátil mismo fue a mi bolso de lona, con abolladura y todo. Piper me observó empacar desde el umbral. No había planeado traerla. Cada instinto que tenía la quería lejos de esa habitación. Pero ella vino y se paró junto a la mesa, y puso su mano plana sobre el bolso sobre la forma de la máquina.
Es mi portátil, mamá. Ojos firmes. La barbilla de su padre. Mi terquedad. Debería estar allí cuando vuelva a casa. Negociamos los términos como dos adultos, lo que me rompió un poco el corazón y lo reparó un poco, ambas cosas a la vez. Se quedaría junto a su abuelo. No diría una palabra, sin importar lo que se le dijera a ella o sobre ella, y si se volvía demasiado, me apretaría la mano 2 veces y se iría a esperar en el porche. Sin preguntas. Ella estuvo de acuerdo. Luego se fue a la cama, y yo me quedé en la cocina sola con el bolso de lona. 3,5 libras. Eso es lo que pesa un MacBook Air de 15 pulgadas. He citado la especificación 100 veces en un mostrador. Cerré la cremallera del bolso y lo levanté, y les digo, no pesaba 3,5 libras. Pesaba 9 días y 5 semanas. Pesaba $320 de dinero de cuidar niños y 14 viernes. Lo dejé junto a la puerta y no dormí mucho. El sábado, 25 de abril, fue uno de esos días de primavera brillantes y fríos de Ohio. La casa de mis padres tenía globos en el buzón. Adentro estaba lleno. 18 personas conté porque contar es lo que hago cuando estoy nerviosa. Tías y primos, los vecinos de ambos lados. La prima de mi madre, Rosemary, de Cleveland, dominando la conversación junto al café. Una mesa plegable se hundía bajo los regalos. Y en la cocina, un pastel de plancha con glaseado azul decía, «Feliz 15, Dylan». Mi madre nos recibió en la puerta con besos al aire. «Me alegro de que hayas entrado en razón, querida», me susurró al oído. Cálida como anfitriona, solo para mis oídos. Sonreí y dije que la fiesta se veía encantadora, porque así era, y porque cada palabra que ahorré en esa primera hora era una palabra que tendría más tarde. Le dimos a Dylan su regalo de verdad temprano. Unos buenos auriculares, del tipo que había mencionado una vez en Navidad. Los sostuvo y me miró un instante de más. «Gracias, tía Alice». Algo cuidadoso en su rostro. Había estado cargando su parte de esto durante 3 semanas desde los escalones traseros y cargar cosas en silencio, resulta que, es algo de ambos lados de su familia. El bolso de lona fue debajo de mi silla. Piper se colocó junto a su abuelo en el sofá. Mi padre me miró una vez, solo una vez, desde el otro lado de la habitación, me dio un pequeño asentimiento y volvió a su café. Trajeron el pastel. Cantaron. Dylan sopló sus velas y fingió no estar avergonzado. Y por un rato fue solo la fiesta de cumpleaños de un chico y dejé que lo fuera porque se merecía eso. Luego mi madre se levantó, golpeó su copa de vino con una cuchara y la habitación se silenció obedientemente y la actuación comenzó. Fue buena. Quiero que eso quede registrado. Mi madre trabajando en una habitación es genuinamente buena. Habló de la familia. Habló del sacrificio, de creer en los niños, de cómo algunas inversiones no aparecen en una cuenta bancaria. Y luego sacó de al lado de la mesa de regalos un sobre y del sobre un cheque y lo sostuvo para que la habitación pudiera ver la cantidad. $500. Para el nieto con futuro, anunció. Aplausos, cálidos y fáciles. Dylan miró el cheque en su regazo como si pudiera explotar. Este chico, continuó mi madre, construyendo, usa su portátil todos los días para la escuela. Todos los días. Y por eso se giró y aquí venía. El punto central de la fiesta, sus ojos encontrándome a través de la habitación con 18 testigos adjuntos. Ahora Alice, di algo amable y terminemos con esto. La habitación se giró con ella. 18 rostros, algunos amables, otros curiosos, todos esperando que yo fuera razonable. He sido la mujer que es razonable frente a esa misma audiencia toda mi vida. La presión de ello es algo físico como la altitud. La sentí, la noté y no cambió nada porque la presión solo funciona en personas que no han empacado. Me levanté. Tienes razón, mamá. Mi voz salió baja y uniforme y la habitación se relajó medio grado. ¿Terminemos con esto? Me agaché, abrí la cremallera del bolso y puse el MacBook de mi hija en la mesa junto al pastel de cumpleaños. La abolladura creciente atrapó la luz. El pálido fantasma de una pegatina despegada estaba a su lado, con forma de ajolote, inconfundible.
La máquina yacía allí entre el glaseado y los platos de papel, y 18 personas la miraron, y nadie en esa habitación respiró durante 3 segundos sólidos. Hay un silencio específico que solo una habitación llena puede producir. Nunca lo había escuchado antes. Lo escuché entonces. Entonces alguien debería decirme, dije en ese silencio, ¿por qué el portátil de todos los días de Dylan ha estado en mi casa desde el 21 de marzo? El rostro de mi madre hizo varias cosas seguidas. Confusión primero, una genuina confusión parpadeante, porque para lo que sea que se hubiera preparado, no era el objeto en sí. Luego reconocimiento, luego, porque los instintos de mi madre nunca han incluido la retirada, el ataque. Tú. Su voz encontró su aplomo. Tú lo robaste. ¿Lo compré? Abrí la carpeta azul y saqué la primera página. Pregúntale a Brett quién lo vendió. Puse el listado impreso sobre la mesa junto al portátil, de cara a la habitación. La fotografía de la máquina en el mostrador de su cocina. El precio, $950. Las palabras, sus palabras, como nuevo, apenas usado, lo vendo por mi hijo, solo efectivo, puedo reunirme hoy. Luego la segunda página al lado, el hilo de mensajes, con fecha del 21 de marzo, las amigables burbujas grises. A mi hijo se le quedó pequeño. El chico es un genio, siempre actualizando. Rosemary llegó primero a los papeles. Los leyó con sus gafas de leer en la punta de la nariz, y vi el momento exacto en que su rostro cambió, y luego las páginas comenzaron a moverse de mano en mano por la habitación, y la habitación comenzó a cambiar de dueño muy silenciosamente. Me quedé quieta y dejé que el papel hiciera el trabajo. La vecina de 2 puertas más allá leyó por encima del hombro de una tía con la mano subiendo lentamente a la boca. Alguien susurró 21 de marzo como una fecha en una lápida. Mi madre intentó tomar las páginas 2 veces y ambas veces estaban en manos de otra persona, lo que nunca le había sucedido en su propia mesa. La historia físicamente fuera de su alcance, circulando sin su permiso. Brett intentó la última puerta. Vale, esto es un asunto de familia. Levantó la voz un poco, apuntando a la autoridad y aterrizando en algún lugar cerca del pánico. No vamos a hacer esto en el cumpleaños de un niño. Brindaste por ello en el cumpleaños de un niño. Rosemary ni siquiera levantó la vista del listado. Dio la vuelta a la página, revisó la parte de atrás como las mujeres cuidadosas de su edad leen todo. Hemos sido la audiencia de este portátil durante un mes, cariño. Se nos permite leer el programa. Nadie se rió. No era una broma. Era un jurado decidiendo que se le permitía deliberar. 9 días, dije. Eso es lo que duró el portátil después de esa cena en marzo. 9 días. Y luego se convirtió en efectivo. Brett se levantó. Había estado muy quieto en la esquina desde que la máquina golpeó la mesa. Y ahora se adelantó con las manos extendidas, palmas hacia abajo, el gesto de un hombre acariciando un perro invisible. Vale. Vale. Esto parece. Lo estaba actualizando para él. Intentó reír. Salió sin aire. Es todo un tema con los valores de intercambio. No lo entenderías. Nunca me diste nada para actualizar. La voz era baja y se quebró a la mitad y vino del sofá. Dylan, de pie ahora, el cheque de cumpleaños todavía en una mano, mirando a su padre con una expresión que espero no volver a ver en un niño. La cara de un niño haciendo la última pieza de aritmética sobre alguien a quien ama. Lo tuve una noche, papá. La habitación se había quedado en silencio sepulcral de nuevo. Una noche. Luego te lo llevaste. Dijiste que tenías que instalar cosas. Su voz se estabilizó a medida que avanzaba, como si hubiera estado esperando años por el momento. No hay un nuevo portátil. Nunca iba a haber un nuevo portátil. Nadie le había pedido que hablara. Quiero que eso se entienda. Me había prometido a mí misma 2 veces que ninguna parte de esto recaería sobre ese chico. Se levantó por su cuenta, 15 años cumplidos el miércoles, y eligió la verdad frente a 18 personas. Y nunca en mi vida he estado más orgullosa de un niño que no era mío. Rosemary, todavía sosteniendo el listado,
Levantó la vista por encima de sus gafas hacia mi madre y le hizo la pregunta. La hizo amablemente. A veces las amables son las detonadoras. Pero Judith, ¿qué hay de su academia de codificación? Y Dylan respondió antes de que su abuela pudiera. Silencioso y final. No hay academia, abuela. Nunca la hubo. Vi 68 años de certeza abandonar el rostro de mi madre en unos 4 segundos. Miró a Dylan. Miró el portátil. Miró a Brett y pude ver su mente buscando la historia, cualquier historia, la siguiente historia. Y encontrando, por primera vez en su vida adulta, nada en el estante. Fue entonces cuando mi padre se levantó. No se aclaró la garganta. No pidió la atención de la habitación. La habitación se la dio porque Earl Pratt levantándose en una reunión familiar ya era lo más ruidoso que había sucedido en todo el día. Sacó el registro de su chaqueta, suave, hinchado en el lomo, lo abrió en una página marcada a lápiz, y leyó, plano, sin prisa, un maquinista leyendo tolerancias. Tutoría de Dylan, 250. Codificación de Dylan, 200 mensuales. Campamento, 600. Pasó una página. Levantó la vista. $6.800, 2 años. Cerró el registro. Cuento cosas, dijo mi padre a la habitación a modo de explicación. Durante 46 años. Es lo que hago. Y luego se sentó de nuevo junto a Piper y puso su mano sobre la de su nieta. Y eso, ese pequeño movimiento mecánico, fue cuando la coalición que había dirigido mi familia durante 4 décadas se desmoronó frente a la urna de café. Mi madre se volvió contra mi hermano, no contra mí. Me había vuelto en algún momento de los últimos 4 minutos irrelevante para el evento principal, que es exactamente lo que había planeado y aún así, de alguna manera, sorprendente de ver. 2 años de cheques, Brett. Su voz temblaba ahora y subía. 2 años, tutores, la academia. Se lo conté a todos. Te escribí un cheque en Navidad delante de mi hermana. Tú me convertiste en el favorito, mamá. Salió de él a gritos. La cara de mi hermano se había puesto roja e indefensa, y lo que salió de él a continuación fue lo más verdadero que le he oído decir, y explicó toda nuestra infancia en 11 palabras. Tú me convertiste en el favorito. Tenía que seguir siéndolo. La habitación no se movió. Me dijiste que su Chromebook se había estropeado, dijo ella. Por eso. En la cena, dijiste. Porque me dijiste que se había estropeado. Se estaba desmoronando en tiempo real, con los brazos abiertos, rociándoselo a ella. Querías una razón. Siempre has querido una razón. Yo solo. Te doy las razones, mamá. Ese es el trabajo. Ese ha sido el trabajo toda mi vida. Y ahí estaba, frente a 18 testigos sin que yo dijera una palabra. La cena de marzo nunca había sido un impulso. La había cargado como un resorte. El Chromebook se estropeó de nuevo. Algunos chicos tienen las buenas máquinas, y la apuntó al portátil de mi hija, sabiendo exactamente lo que ella haría porque había pasado toda una vida aprendiendo el gatillo. Ella tomó la máquina. Él tomó el dinero. Mi hija recibió el daño. Mi madre estaba en medio de su propia fiesta con su mitología hecha pedazos sobre la mesa del pastel. E hizo lo último que le quedaba en su repertorio. Se giró hacia la persona más pequeña de la habitación. Piper. Su voz se volvió suave, urgente, con forma de abuela. Dio un paso hacia el sofá, extendiendo la mano. Cariño, sabes que la abuela te quiere. Piper se levantó, dio un paso atrás y se paró junto a su abuelo. No dijo una palabra. Me había prometido que no lo haría, y lo cumplió. Un paso. Esa fue toda su declaración, y aterrizó con más fuerza que cualquier cosa en mi carpeta azul. La mano de mi madre quedó suspendida en el aire y hablé porque ahora, finalmente, era el momento. En marzo le dijiste, tócalo de nuevo y no soy tu abuela. Mantuve mi voz donde había estado toda la tarde, baja y nivelada. Nunca lo volvió a tocar. Ni una sola vez. Tú pusiste esa regla, mamá. Simplemente hemos estado viviendo según ella.
Dejé que eso se asentara por un respiro. Te dije que guardaras esa frase. Hoy es más tarde. Nadie se movió. Mi madre me miró como se mira a un extraño con un rostro familiar. Y tal vez eso era justo porque la hija que ella conocía, la que absorbía, la que pagaba, la que lo superaba puntualmente, no estaba en la habitación. Expuse el resto claramente, no como un discurso, como términos. Así es como va ahora. No más conversaciones sobre dinero entre nosotros. Ni préstamos, ni aportaciones, ni facturas. No más clasificar a los niños que yo escuche. Piper decide cuándo te ve y si lo hace. Eso es todo. Miré a Dylan, que seguía de pie, todavía sosteniendo ese cheque. Y mi puerta está abierta para Dylan. Cualquier sábado. No hizo nada malo. Dylan miró los $500 en su mano. Luego se inclinó, los puso sobre la mesa y los deslizó por el mantel hacia su abuela, lentamente, para que todos pudieran verlo viajar. Ponlo para lo que papá te debe. Recogí el portátil. Tomé la mano de mi hija. Caminamos a través de 18 personas silenciosas y nadie nos detuvo y nadie habló. Y en la puerta principal, mi padre de alguna manera ya estaba allí, sosteniéndola abierta. Nos acompañó hasta el coche. Los globos en el buzón se mecían con el viento. Pasaré el domingo, dijo. Tomates. Condujimos a casa con las ventanillas bajadas. Nadie dijo nada. Nadie lo necesitaba. Puede que estén esperando la parte donde aparecen las sirenas. No hay sirenas en esta historia. Le prometí a mi padre, no la destruyas. Solo detén la mentira. Y la verdad es que ningún fuego que yo pudiera haber encendido habría hecho lo que la verdad hizo por sí sola simplemente por estar en esa habitación donde 18 personas la vieron. Esto es lo que realmente sucedió en las semanas siguientes. Y quiero que noten de quién fueron las decisiones que causaron cada parte. No las mías. No presenté nada, no exigí nada, ni llamé a nadie. Fui a casa y preparé la cena. Los cheques se detuvieron. Eso fue lo primero. Mi padre me lo dijo un domingo, con naturalidad, tomando un café. Mi madre había cerrado el grifo. No más dinero para tutorías, no más dinero para la academia, no más dinero de nada. No porque alguien la obligara, sino porque cada cheque que escribía ahora tenía 18 testigos adjuntos en su mente. Mi madre nunca en su vida ha temido estar equivocada. Teme que la vean estando equivocada. Resulta que esa fue la única cerradura que alguna vez le sirvió. Lo segundo lo descubrí por mi cuenta durante un barrido de mercado ordinario un martes 3 semanas después de la fiesta. Hice mis búsquedas habituales, revisé mis listados habituales, y allí estaba, a 4 millas de distancia. Llantas cromadas, como nuevas, necesito que se vayan esta semana, solo efectivo. Las llantas de Brett, la redacción de Brett, como nuevas, el hombre tiene una marca. Y la fotografía de Brett, tomada en la misma acera. Con el grifo cerrado y el pago de la camioneta aún pendiente, mi hermano había vuelto al mismo mercado donde había vendido el futuro de su hijo, excepto que esta vez lo único que quedaba por vender era su propio brillo. Me senté en mi mostrador y miré ese listado por un largo momento. No me sentí triunfante. Sentí que estaba viendo la gravedad funcionar. Las llamadas telefónicas fueron lo tercero, y me sorprendieron. Rosemary llamó desde Cleveland 2 días después de la fiesta. Siempre nos lo preguntamos, cariño, dijo, y luego se quedó en silencio. Y luego, durante años, nadie quiso ser el que lo dijera. Lo que me enseñó algo que todavía estoy procesando. La versión de mi madre de nuestra familia nunca había sido tan hermética como se sentía desde adentro. La audiencia tuvo dudas todo el tiempo. Solo estaban esperando, como yo lo había estado, a que alguien diera el primer paso. Y luego, a principios de mayo, llegó la carta. 2 páginas completas de la caligrafía cursiva de mi madre, y leí cada palabra 2 veces, porque le debía a la verdad esa diligencia, incluso de ella. Era mitad disculpa y mitad factura, un párrafo reconociendo cómo se veían las cosas en la fiesta, seguido de un recuento de sus sacrificios que se remontaba a mi infancia, detallado, como si el amor fuera un saldo que yo no había mantenido al día.
Pero había una frase en ella cerca del final que he guardado porque es lo más honesto que mi madre me ha escrito y no creo que ella lo sepa. Solo quería que esta familia se viera bien. Se viera bien, no estuviera bien. 40 años de mi familia explicados en 4 palabras. Lo escribió como una defensa. Se leyó como una confesión. Le respondí con 6 líneas. Sin acaloramiento. Los términos no necesitan acaloramiento. La puerta no está cerrada, mamá. El dinero se queda fuera permanentemente. La clasificación de los nietos termina permanentemente. El tiempo de Piper es de Piper para dar. Cuando estés lista para esa versión de nosotros, está aquí. 6 líneas. Y la firmé, Alice. Y sentí la sensación más extraña al dejarla en el buzón. No Victoria. ¿Ligereza? La ligereza específica de dejar algo que no te dabas cuenta de que habías estado cargando con ambas manos. Luego estaba Dylan. El primer sábado de mayo, una bicicleta entró en mi entrada. Mi sobrino, 15 años, pelo de casco, de pie en mi porche, sin saber muy bien qué hacer con sus brazos. Dijiste cualquier sábado, dijo, como si estuviera verificando la letra pequeña. Ha venido todos los sábados desde entonces, y esto es lo que hacemos. Porque pensé mucho en lo que realmente le ayudaría y lo que sería simplemente más caridad con un lazo. Lo puse a trabajar, más o menos. Traje a casa uno de nuestros portátiles reacondicionados y se lo vendí. Vendido, no regalado, al precio de empleado. Y me paga $4 a la semana de su asignación. Y hay un recibo y su firma está en él. Y nunca han visto a un niño mirar un recibo de la manera en que Dylan miró ese recibo. Lo primero en su vida que era oficialmente, documentalmente, suyo. Y he comenzado a enseñarle el oficio, cómo leer un número de serie, cómo detectar daños por agua debajo de un teclado, cómo poner precios honestamente, cuánto cuesta una abolladura, cuánto cuesta una mentira. Hace 2 sábados, estaba dando vueltas a un viejo y maltrecho portátil en sus manos, inspeccionando las esquinas como le enseñé, y preguntó. Entonces, las abolladuras no arruinan el valor. No, amigo, le dije. Las mentiras sí. Asintió lentamente, archivándolo en algún lugar más profundo que la política de intercambio. El nieto que realmente hará algo con su vida. Mi madre lo dijo como una coronación, y casi lo aplasta. En algún lugar entre mi mostrador y sus pagos de $4, la frase se está haciendo realidad de todos modos, solo que más pequeña, más lenta y real. Mi padre viene los domingos, como dijo. Tomates durante todo el verano, primero las plántulas. Los brandywines de la lata de café fueron a mi jardín después de la última helada, lo que se sintió como plantar toda la historia y desafiarla a crecer en algo mejor. Algunos domingos equilibra su registro en la mesa de mi cocina bajo mi luz en lugar de la de ella, moviendo los labios sobre los números. Todavía vive con mi madre. Todavía la ama. Me dijo las 3 cosas ciertas a la vez, y las decía en serio. Pero el conteo ahora se hace en mi mesa, en voz alta cuando pregunto. Y esa pequeña reubicación es lo más parecido a una declaración que mi padre hará jamás. Un domingo, Piper puso su portátil frente a él y le dio al play a un archivo. La entrevista de historia familiar, 8 de marzo, recuperada íntegramente de la copia de seguridad, cada segundo. Mi padre se vio a sí mismo reír en la pantalla. Grasa y centavos, decía su voz grabada. ¿30 años? Y mi padre real en mi sofá real se rió de su propia risa. Y Piper grabó eso también, porque dice que el proyecto ahora es continuo. Lo primero que esa máquina capturó fue la alegría de mi padre. Salió de nuestra casa 9 días después en manos de un extraño, y regresó a casa llevando su alegría intacta. Las máquinas guardan registros, a veces misericordiosamente, de las cosas buenas. Y luego fue viernes, 1 de mayo. Piper no lo anunció. Así supe que era importante. Simplemente desapareció en su habitación después de la cena con el portátil y ambos cuadernos de tinta morada. Y cuando miré alrededor de las 7:30, estaba escribiendo, transcribiendo el capítulo 15. Semanas de páginas escritas a mano fluyendo hacia el teclado correcto por fin, el callo en su dedo medio finalmente fuera de servicio.
Antes de publicar, hizo una cosa más. De su cajón del escritorio, sacó una nueva pegatina, otro ajolote, este morado porque, por supuesto, y la despegó y la colocó en la tapa, deliberadamente, superponiendo a medias el pálido fantasma de la antigua, sin cubrirla. A medias. Así, puedes ver ambas, dijo. Ambas, la que fue tomada y la que vino después. Mi hija de 12 años puso toda la historia en la tapa de un portátil en el ancho de una pegatina y luego se enderezó y pulsó publicar a las 8 en punto, 14 semanas tarde y justo a tiempo. Los comentarios comenzaron en menos de 10 minutos. El de arriba, en mayúsculas, del lector que amenaza con motines. Ha vuelto y el capítulo 15 valió cada semana de espera. Piper leyó los comentarios con las rodillas pegadas al pecho y la luz de la pantalla en su rostro. Y sonreía de una manera que no había visto desde la primera semana de marzo. Sin defensas, codiciosa. 12. 3000 extraños le habían guardado el asiento. Ninguno de ellos sabe cuál fue el peso. Todos obtuvieron el mejor capítulo que ella ha escrito. Y los he leído todos, así que puedo decírselo. La chica en el que habla con los faros pasa este capítulo aprendiendo que algunas voces solo suenan grandes porque te han enseñado a pararte cerca de ellas. Ella dice que no se trata de nadie. Los escritores mienten sobre eso. Es la única mentira que permitiré en esta casa. 9 días después, el calendario me dio una última prueba. El segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, mi madre organizaba un brunch. Me enteré por Rosemary. La producción completa. Flores encargadas, la familia convocada para verse bien una vez más. Y hace un año, habría ido. Habría comprado la tarjeta que decía cosas que no sentía y me habría sentado en mi silla y habría absorbido porque ese era el trabajo. Este año, envié un solo mensaje de texto por la mañana. Feliz Día de la Madre, mamá. Lo pasaremos en casa este año. Sin ira. Eso es lo que necesito que escuchen. No lo envié como un castigo. Y no me privo de mi madre como venganza. Es más simple y más silencioso que eso. Finalmente me puse a mí y a mi hija donde realmente vivimos en lugar de donde la historia necesitaba que estuviéramos. Mi madre pasó el Día de la Madre con sus flores y su brunch y quien quiera que viniera. Espero, honestamente, que fuera agradable. Tiene 68 años y está aprendiendo más tarde que la mayoría y más lento que algunos que ser creída y tener razón nunca fueron lo mismo. Esa lección no necesita mi asistencia. Pasé la mañana en mi cocina con Piper haciendo panqueques. Construyó una pila de 3 de alto y la coronó con una vela de cumpleaños sobrante de alguna fiesta de hace años, sacada del cajón de trastos, la encendió y me dijo que pidiera un deseo. Y miré a mi hija a través de una vela en un panqueque de calidad de martes en el mejor día de la madre de mi vida, y no se me ocurrió ni una sola cosa que pedir. Luego llamé a mi padre y hablamos de tomates durante 10 minutos, lo que para nosotros es prácticamente un desfile. Así que esa es la historia. Y si se han quedado conmigo tanto tiempo, creo que sé por qué. Creo que conocen a esta familia. Tal vez son los que siempre estuvieron bien por su cuenta. Los confiables, los que pagan, los que arreglan, los que perdonan puntualmente, los que mantienen la paz tragándose su mitad de cada cosa injusta. Porque alguien les enseñó temprano y a menudo que ser fácil de maltratar era lo mismo que ser fuerte. No lo es. Necesité 37 años y el rostro de mi hija en una mesa de comedor para aprenderlo. Así que, déjenme dárselo gratis. La fortaleza no es cuánta falta de respeto puedes absorber. Es con cuánta calma puedes dejar de absorberla. No tienes que quemar nada. No tienes que gritar ni ganar la discusión ni hacer que nadie pague. Simplemente puedes dejar de financiar la historia en silencio. Guarda tus recibos. Di la verdad una vez en una habitación donde no se pueda reescribir. Y luego ve a casa y haz panqueques con la gente que nunca necesitó que fueras más pequeño. Si alguna parte de esto encontró la herida, si has sido el invisible o estás criando a un niño que te niegas a que se convierta en el invisible, dímelo en los comentarios. Los leo. Esta comunidad existe porque a ninguno de nosotros nos creyeron la primera vez. Y cada historia como esta hace que la de la siguiente persona sea un poco más fácil de contar.
Compártela con alguien que todavía está demasiado cerca de una voz fuerte y suscríbete para estar aquí para la próxima familia que finalmente deje de mantener el tipo equivocado de paz. Una cosa más y los dejo ir. El viernes pasado por la noche, pasé por la habitación de Piper y su puerta estaba abierta. Estaba escribiendo, su máquina sobre las rodillas. La abolladura creciente atrapando la luz de la lámpara. 2 ajolotes montando en la tapa. El viejo fantasma y el nuevo morado uno al lado del otro donde puede ver ambos. No se dio cuenta de mí. Estaba en un lugar mejor, 3 capítulos por delante, escribiendo como si el teclado le debiera dinero. Mi madre me enseñó que el amor en nuestra familia tenía una clasificación. Mi hija me enseñó que no la tiene.